recuerdo cuando estaba pequeño que, le voy a contar esto así rápido, que a veces cometía algún error. Y mi papá pues fue pastor muchos años. Hermano Zenón tuvo el gusto de conocer, y algunos hermanos acá, hermano Carlitos Osorio. Y hermano, yo estaba pequeño, quizás como este niño, quizás, no sé, como unos 8, 9, 10 años, pero como he sido grande, me miraba alto, como de unos 12 años. Y había veces, hermano, que yo me gustaba ir a pescar allá y no le gustaba a mi mamá dejarme ir. Y cuando venía mi papá, porque él pastoreaba en las fincas, y nosotros vivíamos en Morales, mi mamá le contaba. Y mi papá tenía una costumbre que venía, me llamaba y me sentaba así frente. Yo, porque hasta ni está sequito, todavía soy sequito, ¿no? Solo de arriba, que parezco yo librado. Entonces, antes de él corregirme, me explicaba por qué me iba a corregir, por qué me iba a pegar. Y yo no me había pegado, ya estaba así. Y que si no te he pegado, ¿por qué estás llorando? Y él tenía algo muy, muy bueno, porque me sirvió bastante, que me decía, quítate el pantaloncito. Y no me daba mucho, 3, si mucho 4 o 2 cinchazos bien puestos, pero me los dejaba marcaditos. Pero lo bonito de él, la forma de corregir, era que si en ese momento llegaba hermano Zenón a visitarlo, él paraba la corrección y decía, pastor, ¿qué tal? Y aquella sonrisa tenía 2 coronas, Dios le bendiga. ¿Qué tal? Bienvenido, hermano Zenón, pase adelante. Ya mi mamá se ponía en preparación para hacer comida y hermano Zenón se iba a estar 2 días ahí. Y yo contento, y hasta me cambiaba el nombre, porque él me decía Chel o Chelito. Chelito anda trae unas cocas porque por tomar tanto agua ya no está tan bien. Le dio azúcar y se murió. Bueno, y yo ahí iba a ser mandado. Hermano Zenón, esto es una ilustración de la persona que llegaba. Se estaba 2 o 3 días. Y yo bien contento, lo abrazaba, nos íbamos para la iglesia, yo cantaba la página y lo miraba él así para arriba. A los 3 días que se iba el pastor o el quien llegara, oraban, se despedían y luego me llamaba, Chelito, no se le había olvidado. Qué tremendo. Hay padres así como amigos. Uy, hasta cohetes hay. Chelito, vení para acá. Tenemos una plática pendiente. Esto y esto, quítate tu pantaloncito. Yo había veces me ponía hasta 4 pantaloncitos bien apretados. Quitátelo uno por uno. Pero esa corrección, hermanos, ayuda a los hijos. Amén. La familia no quiere ver mal para la joven de 15 años. Usted no quiere ver mal para sus hijos. Mire, hermano, hay tanta desobediencia hoy en día, hasta en la familia que servimos a Dios. No digamos en la familia que no tiene el temor de Cristo. Los jóvenes, hermano, hoy en día se sienten como que están en la actualidad y tienen el valor de decirle a sus abuelitos, a sus padres, a sus tíos, actualizate. O sos de la antigüedad cuando le dan un consejo. Pero la palabra del Señor ahora es especial a la ocasión y al consejo. Es un consejo para ella, y no solo para ella, sino para todos los que servimos a Cristo. Dice el proverbista: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde. ¿Qué es lo que hay que guardar? Mis mandamientos. Pero miren qué bonito, cuando se habla de que no nos tenemos que olvidar del consejo de Dios. Para nosotros Dios es un Padre, es nuestro Padre Celestial. Y cuando habla que no tenemos que olvidarnos y que guardemos en nuestro corazón, hay un resultado, hay un premio, por decir así. ¿Verdad que cuando un hijo se porta bien, usted lo premia? Vaya por mi hijo, tener. Anda, echate tu tapadito de ranchón, ¿cómo se llama? Viajero. Lo premia. Vaya por mi hijo, compraste tu moto de agua. Aquí nos habla la Biblia que cuando nosotros, hermanos, somos obedientes y no nos olvidamos de la ley y la guardamos en nuestro corazón, dice, escuche bien,
porque la largura de días y años de vida y paz te aumentará. Si la joven, hermano, viendo que Dios le ha concedido esta fiesta, si la joven ha llegado a 15 años, Danita o Dana, si sus familiares se esforzaron por esta fiesta, hicieron invitaciones y le están dando gracias a Dios, y ella en su corazón sigue guardando, hermano o hermana, la obediencia, largura de días, dice. Amén. Y años de vida y paz te aumentará. Miren qué bonito habla la palabra ahí cuando dice largura de días y años de vida. Miren, cuando dice y paz te aumentará, hay personas, hermano, que ya tienen tantos y tantos años, pero ya no tienen paz. Les cuesta vivir en paz. Pero cuando usted es obediente a Dios, entonces, hermano, Dios lo premia a uno. En el primer punto, como consejo para Dana y para todo ser humano, para todas las personas que están acá, si nosotros, hermanos, no olvidamos la ley de Dios y guardamos en nuestro corazón sus mandamientos, está más que seguro y está escrito en la palabra que nuestra vida se va a alargar. ¿Cuántos quieren vivir más de lo que han vivido? Son pocos, hay quienes como que se quieren morir, pero sí, porque yo estoy preguntando cuántos quieren vivir más de lo que han vivido. Como 3 dijeron amén, y de ahí nadie se quiere morir y quedar atrás. No, no, hombre, si la vida es bella, más con Cristo. Amén. Amén o amén. Bueno, vamos a ir rápido. Yo creo que se afligieron que les dije que iba a predicar 2 horas. No, ahorita vamos a terminar. En el primer punto, hermanos, si guardamos su ley, si no nos olvidamos, si guardamos en nuestro corazón sus mandamientos, Dana es una joven, pilas, inteligente. Ella ya entrega cuentas si Cristo viene o muere. Así se lo decimos de claro. Cada quien vamos a entregar cuenta de nuestra vida. En esta tierra se decide dónde queremos vivir la eternidad. En la otra vida. Eternidad, ¿qué significa eternidad? El principio de algo que no tiene fin. Qué tremendo. Punto número 2. Basado en el consejo de la obediencia. Dice la palabra en el versículo 3: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Bueno, como es fiesta de ella, por eso le estoy diciendo a ella, pero ahora le voy a decir a ustedes: nunca se aparte de usted, de mí, la misericordia y la verdad. Amén. Si está un pobre subiendo ahí la lancha, que se caiga. No tiene ni misericordia. No, agárrele la mano, venga, le voy a ayudar. Más a mí que a veces me cuesta, porque así se hace el agua, ¿no? Me he pegado mis buenas caídas ahí en la noche. Pues ya estoy agarrando práctica de tanto venir. Y dice la Biblia, hermano, que no se aparte de usted la misericordia. Es muy importante que en el ser humano no solo haya obediencia, sino que también haya misericordia, mayormente cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. La parte de misericordia se complementa a otra palabra que es muy importante, dice la verdad. Ahora, ¿qué consejo nos da? Mire, átalas a tu cuello. Amén. Hay que atarlas a nuestro cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. La obediencia. Hay madres o padres que le dicen a sus hijos: hijo, hija, no vayas. Ay, mamá, pero es una excursión y es que fíjate que no, pero no vayas. No siento en mi corazón que vaya. No, yo me voy siempre. Y se va. Y de repente, mi hermano, a pasar años.
Después es lamentable lo que pasa. Pero aquí no hay de esas personas, ¿verdad? Cuando la persona, hermano, dice la Biblia que no se aparta de la misericordia y la verdad y las ata a su cuello, hay un resultado muy importante, como para Dana, como para mí, como para usted. ¿Y cuál es el resultado? Escrito está, dice, y hallarán gracia y buena opinión, mire, ante los ojos de ¿quién? De Dios. Y no solo de Dios, sino también de ¿quién? De los hombres. Dele palma al Espíritu Santo de Dios esta tarde, hermano. Yo no quiero preocupar a usted. No se preocupe. Los que tenemos que estar preocupados soy yo, que tengo el saco, y la niña que tiene gran vestido. Nosotros mismos que estamos acalorados. Usted está feliz ahí con abanico y ventilador. Nosotros no, chicos. Sentimos como calorcito, ¿va? Sí, se ve. La gloria es para Jesús, hermano. Decía que ya la sonríe, Cristo te ama. ¿Y sabe por qué sonrío yo? Me miro más joven. Se me van las arruguitas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no apartamos la misericordia y la verdad y las atamos a nuestro cuello, o sea, las ligamos a nosotros, las cargamos con nosotros, mire, o en nuestro corazón hallamos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Qué bonito que Dios diga: aleluya, mi hijo sí le cuesta un poquito, pero hace el esfuerzo. O que diga el Señor: ay, Dios, ya 15 días y no ha sido a la iglesia, este mi hijo sí está. Pero no es aquí, ¿verdad? Aquí se vienen todos los días. Entonces, hermanos, es muy importante saber que somos bien vistos ante Dios y ante los ojos de los hombres. Pero ¿cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder hallar buena opinión cuando nosotros tenemos misericordia y hablamos con la verdad? ¿Amén o no amén? En esta hora, hermanos, Dana está siendo festejada por un año más de vida. 15 años, decía la hermana que dio la ceremonia, hermano, ahorita, ¿va? De niña a mujer, de niña adolescente, ¿va? A una mujer. Ya deja de jugar con juguetes, ya su mente es diferente. ¿Amén? Cambia su pensamiento. Por eso le digo yo de que ya con esa edad, si viene Cristo o viene la muerte, hay que entregar cuentas. Entonces, hermano, en conclusión a este tema, vamos a darle conclusión a este tema. Le tengo acá una persona, para Dana y para todos. Una persona obediente es una persona sabia. Mire bien, una persona obediente es una persona sabia. El sabio del mal y se aparta. Dice allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Denle palmas al Señor. Amén. Quiero leerle algo a Dana, que lo escribí ahí, pero no, se lo voy a leer, ¿verdad? Lo voy a leer con todo mi corazón. Y dice de esta manera, una dedicación a la quinceañera. Llegar a 15 años es una etapa de transición de niña a mujer. Es un momento único en la vida. El tiempo transcurre y no se puede desperdiciar. Al contrario, la Biblia nos enseña que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que
y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Amén? Es una etapa, hermano, muy bonita. En Efesios capítulo 6, versículo 1, dice la Biblia que hay mandamiento con promesa. ¿Usted lo sabe? Honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Y hay un resultado muy bonito. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se hace? ¿Ah? Largura de días tendrás en la tierra que Dios te da. Así de tal que esta fiesta es una fiesta para usted, es una fiesta, es un culto de acción de gracia. El culto es para Dios, uniéndonos a la alegría de usted. Damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por haber sido el privilegiado de compartir la palabra. Y el tema de esta noche era obediencia. Y no solo para Dana, sino para todos nosotros. ¿Cuántos damos palmas al Señor en esta hora? Yo quiero hacer una oración por ella, así como está sentadita ahí, para que no se mueva. Si usted gusta, se pone de pie y puede dedicar una palabra de bendición para este lugar, para ella. Y vamos a pedirle al Señor que Dios la bendiga, le siga concediendo muchos años de vida, que Dios la guarde, la cuide, y qué bueno si son en los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar por ella. Yo sé que ya se ha orado por todo lo que se ha hecho, por la palabra que hemos predicado. Muy agradecido por la invitación que se me hizo. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Me alegro mucho de verles en mi corazón. Y ahorita pues vamos a orar para que Dios les siga concediendo muchos años de vida y sea una joven, ojalá, ojalá no es la palabra, sino que sea una joven cristiana, perseverante, líder de jóvenes, un músico, una predicadora, y el propósito que Dios tenga para ella. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Tengo el privilegio, Señor, de orar, Señor, por Dana. En estos 15 años que tú les concedes de vida, Padre, yo te pido que tú la guardes, le cuides, le protejas, le bendiga, le ayudes, y que su mente y su corazón sea ministrada por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas todo este pueblo. Te doy gracias porque hemos predicado tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Bendice, Padre, al pastor Señor. Bendice, Padre, hermana Elvia, a su esposa, a sus hijos, a todos sus nietos, toda la congregación, el grupo de alabanza, líderes de este lugar, vecinos, familias de la cumpleañera, amistades, los ponemos en el puño de tus manos. Todo este lugar de Miramar, todo este lugar de Líbito, Padre, lo declaramos para ti en el nombre de Jesucristo. Familias de mis hermanos que todavía no se han entregado a ti, los ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Te pido por la vida de esta joven, Señor, y te ruego que bendiga su vida, que le ayude, le guarde su acostar, su levantar, su salida, su entrada, su mente, su corazón, que haya obediencia en ella, Padre, a ti primeramente y luego a sus padres y a sus familiares. Te pido, Padre, que sea, Padre, un instrumento en tus manos. El mañana es tuyo. Nosotros no conocemos el mañana, pero declaramos en un mismo sentir, en un mismo pensar, con mis hermanos que están orando en este momento, y pedimos que esta joven sea, Padre, una joven cristiana, una joven cantante, una predicadora, una líder en este lugar. En el nombre de Jesús, pido por sus padres, pido por sus abuelitos, tíos, por toda la familia, hasta la que no conozco, la pongo en tus manos. En el nombre poderoso de Jesucristo pido por ella, y de que la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies la ministre, Espíritu Santo. Dale mucha salud, dale mucha bendición. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron atentos al consejo de tu palabra. Te doy gracias por guardarme en ese viaje hasta este lugar. Te doy gracias por esta invitación, Padre, para mi persona, que fue guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaramos en esta hora, si alguien de los que está en este lugar vino con un problema de enfermedad, por el poder
Gólgota, allá en la cruz del Calvario, y que dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. Oramos en esta hora y declaramos sanidad. Aquel que vino enfermo se vaya sano en el nombre de Jesucristo. El que vino oprimido se vaya libre. Y el que todavía no te ha conocido ni te ha recibido en su corazón, esta palabra y esta semilla llegue a su vida, germine y pronto de pronto, en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Denle la gloria y palmas al Espíritu Santo. Puede sentarse, Dios le bendiga. Muy agradecido, muy contento de verle. Gracias por esta invitación. Dios le bendiga a todos, a cada uno por nombre. Y será hasta una próxima, si el Espíritu Santo de Dios así lo permite. Y se les ama con todo el corazón a todos. Amén. Dios les bendiga. No sé quién va a tomar el tiempo. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Axel. Gloria sea al Señor por esa palabra, ¿verdad? De mucha bendición, que es lo que el Señor pide que tengamos, ¿verdad? Y eso hay que hacer, tener siempre en mente ese respeto para nuestro Creador del universo. Así seremos bendecidos, seremos especiales cada día más para Él. Aleluya. Vamos a entrar lo que es ya la felicitación. Gloria sea al Señor, donde cada uno de ustedes van a poder estrecharle, darle un abrazo y de lo que usted sienta decirle a esta preciosa princesa, amén, que tenemos ahí en su sillita. Gloria sea al Señor. Les invito a que se pongan en pie y vamos a cantarle al Señor. Hoy te deseamos felicidad. Hoy te deseamos felicidad.
ya que la otra sí no la tengo en este horario. Y es para la quinceañera. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano pastor. ¿Quién va a orar por ella? Aleluya. Hermano Axel. Amén. Te toca. Gloria al Señor. Yo dije, pastor Zenón, dije yo, pero qué bueno. Bien, hermano, vamos a. Ay, qué princesa. Vamos a orar por Dana. Póngase de pie, por favor, unos segunditos. Y vamos a hacer esta oración especial, hermano. Siempre oramos por ella y vamos a decirle al Señor que la guarde, que la cuide. Y sé que hay una gran felicidad en ella, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Tengo el privilegio, Señor, de orar por la joven Dana, por ella, Señor, por estos 15 años que tú le estás regalando, por un año más de vida, Señor, que tú le has guardado todos estos 365 días, Señor. Le has guardado, le has librado, le has protegido su acostar, su levantar, su salida, su entrada. Dice tu palabra, no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda Israel. Jehová te libra de todo mal, te guarda tu alma, te guarda tu salida y tu entrada. Oramos ahora, Señor, por toda la iglesia y pedimos, Señor, tu bendición grande. Ya la hemos pasado a felicitar. Mis hermanos, familiares han dado ese abrazo, ese gesto de cariño. Ahora, Señor, nos unimos y declaramos en el nombre de Jesús que tú, Señor, eres poderoso para guardarla, para librarle de todo lo que quiera venir a estorbar su mente, su corazón, su vida. Ministra, Espíritu Santo, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Guárdale, Señor, con salud. Guárdale, Señor, en sus estudios. Guárdale en su casa. Guárdale en todo lugar, en todo momento. Padre, protégela. Pero más pedimos por su vida espiritual, su alma. Señor, que si todavía no se ha recibido, que pronto, Señor, se entregue a ti. Que te sirva, que te alabe, te glorifique. Que sea testimonio a su familia, a sus amigos, a sus amistades. Testimonio en el colegio, en el estudio. Testimonio, Señor, de que tú cambias, transformas y que a través de ese testimonio muchas amistades, familiares, personas puedan venir a tus caminos. Ahora, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Padre, oramos y damos gracias por esta bendición de concederle, de regalarle un año más de vida. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Oramos, amén y amén. Denle la gloria con fuertes palmas en esta hora. Dios bendiga a la hermana Dana por fe en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Voy a dejar el tiempo, hermana. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dios bendiga ya, ¿verdad? A Dana, ya la hemos felicitado. Gloria sea al Señor. Y mi consejo es, como le decía a ella, que busque de Dios. Aleluya. Y que esta Biblia que le han dado la lea, no la vaya a guardar, sino que ahí hay mucho donde ella va a encontrar esa bendición. En todo momento ahí está la palabra, ¿verdad? Que consuela, la que da vida. Gloria sea al Señor. ¿Alguien de la familia tomará el tiempo? La madrecita o alguien. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Alabado su nombre, gloria a Dios. Aleluya. No lo hay, ¿verdad? El silencio lo dice. Amén. Que no. Amén. Que para estos momentos son tal vez muy costosos para ellos, porque la verdad es una emoción, ¿verdad? Y esto se vale llorar, se vale reír, porque de esto
que se está celebrando ahorita ya no más va a ser, ¿verdad? Aleluya. Amén. Está ahí la madrecita. Ahí está, ¿verdad? Pero Dios bendiga a Paula. Yo sé que ella tendrá palabras, pero como les digo, ¿verdad? Se vale. Dios bendiga a Paula que ha sabido criar a esta niña. Muy chiquita y ha llegado a sus 15 años. Qué bendición, ¿verdad? No es fácil, pero yo le digo a Dana que busque de Dios. Ese es el consejo más sagrado que yo le puedo dar. Y no se va a arrepentir. Va a crecer una joven muy obediente, como lo ha sido. Amén. No hay, ¿verdad? Bueno, en ellos dicen de que no se vayan a mover de sus lugares. Tienen algo especial para cada uno de ustedes. Y esperando que tengamos mucha paciencia para esto, ¿verdad? Pero ante todo, le voy a dejar el tiempo a nuestra hermana. Gloria al Señor. Sé que nos hemos gozado esta preciosa tarde, noche en la presencia de nuestro Creador. Y vamos a culminar este festejo de 15 años de Dana. Vamos a invitar a los niños que acompañaron este cortejo para que puedan hacer su respectivo egreso, o sea, su salida, su regreso. Se van a levantar de su sillita y van a caminar hacia la puerta por donde ingresaron. Gloria al Señor. Aplausos para María Solórzano Montesinos, para Milana Araceli de la Cruz García, para Cristian José Montesinos Chocó, para Cristali Elizabeth Coche Montesinos, Teca y Valentina Budrao y Llama Agalés Doctor Montesinos. Ellos fueron los valientes pequeños que soportaron toda esta hora allí, acompañando a la feliz quinceañera. Ahora vamos a invitar a Paula Gómez y a la hermana Laura Cachú, quienes van a acompañar a la princesa Dana Paola Montesinos a hacer su recorrido hacia el fondo de la vida. Gloria al Señor. El pueblo gusta ponerse de pie para despedir de esta fiesta a Dana con sus aplausos. El Señor siga bendiciendo la vida de esta hermosa princesa. Ha sido para nosotros un enorme placer podernos unir a su gozo, a su felicidad de la familia Montesinos. Aplausos pueblo para Dana Paola Montesinos. Como dice la alabanza de aquellos que un día se irá de casa. Pero esperemos que no sea pronto, ¿verdad? Sino que al contrario se prepare académicamente, le sirva al Señor y luego pida al Señor por formar su familia. Gloria al Señor Jesús. Allí va de regreso Dana Paola Montesinos, y después de haberle rendido homenaje al dador de la vida por su misericordia hasta este momento. Podemos decir, obedecer, hasta aquí nos ha llegado. El tiempo con mi hermana Angélica. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos alegres, ¿verdad, hermano? Dios bendiga a la familia. Gloria sea al Señor Montesinos. El otro Coc. Aleluya. Dios bendiga a todos ellos, ¿verdad? Les invito a que se pongan en pie. Vamos a cantar un coro o dos, no lo sé, para después darle el tiempo a nuestro hermano pastor, quien va a despedirnos con una oración. Vamos a cantar ese coro que dice: el ángel de Jehová va delante de mí.
ahorita lo he hecho con todo mi corazón. Para servirle a Dios y a ustedes también. El tiempo se lo voy a ceder a mi hermano pastor y él con Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están alegres todavía? Gloria al Señor. Muy bien, esta es una gran fiesta, ¿verdad? Pero como empezamos, ahora vamos a terminar. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la familia Montesino, ¿verdad? Y la familia de la cumpleañera. Gloria al Señor. Y así los amigos también, Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano pastor de la iglesia Pentecostés de América, ¿verdad? Hermano Tom, por ahí está también lo del C. Gloria al Señor. Dios bendiga al hermano pastor Axel Osorio, que nos predicó en esta noche, en esta tarde. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a finalizar con una oración. Aleluya. El que quiera ponerse de pie, póngase de pie y le damos gracias a Dios. Aleluya. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que tu Dios mío nos ha dado en esta hora. Señor, tú puedes bendecir a mis hermanos, a mis hermanas, Dios mío, a los niños, a la cumpleañera, Dios mío, que tú, Dios mío, lleves con bendición a sus hogares, Dios de los cielos. Gracias por habernos dado este privilegio, Señor, de darle a ti la honra y la gloria. Señor, bendícenos de una manera maravillosa. Gracias, Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.